Dios te bendiga, te habla Keren Sánchez. Y seguimos con nuestro estudio acerca del poder de la oración de madrugada, de día, de tarde, de noche, a medianoche, a cualquier hora que quieras orar. Y seguimos acerca del estudio del escudo de la fe, de la armadura. Y estamos hablando del escudo de la fe. Esta armadura es muy importante para ti y para mí, sí, para ti que oramos, que intercedemos, para que podamos sobrevivir en esta guerra. Sabes que la Biblia habla de esta batalla, pero que necesitamos la fe para salir vencedores. Necesitamos la fe para seguir, para vencer y salir triunfante. Así que toma tu escudo de la fe. Es muy importante para tu vida. Sabes tú que me estás escuchando en este momento, es importante que no pierdas tu fe. Es importante que mantenga tu escudo de la fe contra todos los peligros, contra todos los ataques, contra todas las pruebas que el enemigo quiera poner en tu camino. Siempre van a estar estas pruebas, pero tú vas a proseguir la batalla, vas a seguir adelante sin desmayar, mirando al frente. Claro que sí. El enemigo intentará quitar el escudo de tus manos, intentará que pierdas la fe, intentará de que dudes, intentará de todas las maneras enviarte flechas satánicas para que tú dudes y caiga. Pero es importante que logremos completamente todo el tiempo mantener la protección de fe en cada momento, en cada situación, en cada cosa que estemos viviendo, porque ¿sabes qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. No pierdas tu fe. ¿Sabes qué? A veces podemos experimentar, no sé si te ha pasado, ataques durante los sueños. El enemigo envía sueños o envía criaturas temibles para atacarnos durante la noche. Pero Dios siempre te va a dar la victoria. Dios siempre va a estar contigo. Él dijo que lucharemos con serpientes, que lucharemos con escorpiones y que no nos herirán. Los ataques vendrán. Sí, pero Dios está contigo. Dios te garantiza la victoria. El enemigo también puede tratar de provocar ataques físicos, puede provocar persecuciones en contra de tu vida y con frecuencia recibirás estos ataques, pero Dios te da la victoria. Dios está contigo. La palabra de Dios dice que Él está con nosotros. Y como dice la palabra en Juan 5:4, que esta victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Por eso es importante que mantengamos nuestra fe. Es importante que no perdamos nuestra fe en ningún momento. Así que, guerrero de oración, intercedor, que te encanta orar, que te encanta buscar de Dios en todo momento, mantén tu fe, mantén tu escudo de la fe. Y vamos a hablar ahora de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La Biblia dice que debemos tomar en nuestras manos la espada del Espíritu. Y sabes que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Anteriormente, cuando estuvimos dando otros estudios, hablamos de la palabra de Dios y sabemos todos como cristianos que esta es una herramienta indispensable en nuestra lucha contra el reino de Satanás. Sí, la palabra de Dios, la Biblia es importante. Y sabes que fue con la palabra que Jesús venció a Satanás en el desierto. Jesús también dijo que la palabra que él hablaba era espíritu. Por eso cuando hablamos con la palabra de Dios por fe, inmediatamente se convierte en espada, un instrumento de guerra en el reino espiritual.
La palabra de Dios, la Biblia, también nos protegerá de caer en el pecado, de reincidir, nos protegerá de rendirnos, nos protegerá si guardamos estas palabras, si las repetimos cada día en nuestra mente, si las repetimos cada día para que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón se adueñe de estas palabras. Por lo tanto, tu guerrero de oración, tu guerrero de intercesión, dije que te encanta orar y buscar a Dios en todo momento, no solo de madrugada, sino a cada momento. Es importante que te equipes con la palabra de Dios, que estudiemos con la palabra de Dios, que escudriñemos la palabra de Dios todo el tiempo. También es importante que seamos sensibles al rema que el Espíritu de Dios puede darnos en cualquier situación, en cualquier necesidad particular, estar atento. Porque sabes que tú y yo no podemos ser conquistadores como guerreros de oración si no nos sumergimos en la palabra de Dios, si no tomamos tiempo para escudriñar la Biblia, las Escrituras, si no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, que es viva, que es poderosa, que es eficaz, como dice su palabra. Y algo importante que quiero que entiendas hoy es que el diablo le teme a la palabra de Dios. El enemigo se siente frustrado cuando descubre que tenemos la palabra, no solo en nuestra cabeza, sino en nuestro espíritu, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y es por eso importante que repitamos la palabra de Dios cada día en nuestras vidas, para tenerla en nuestra mente, corazón, en nuestro espíritu. Por eso es que no es extraño que en el libro de Apocalipsis se diga que vencemos con la palabra de nuestro testimonio y la sangre del Cordero. Sí, con la palabra y la sangre, con la palabra de Dios. Así que es importante que te sumerjas de esa palabra, que te enamores de esa palabra de Dios. Y como dijo Josué, que meditemos en ella en todo momento, de día, de noche, cuando vayamos caminando, en todo momento, meditemos en la palabra de Dios, que la guardemos en nuestros corazones, que nunca nos apartemos de esta palabra, que siempre la declaremos por nuestra boca, que nos enamoremos de ella, que la memoricemos, que la degustemos, que siempre estemos hablando de la palabra de Dios en todo momento. Usar la palabra de Dios, la Biblia, que la usemos en contra de nuestros enemigos, sí, hablando palabra de Dios, hablando palabra de Dios, hablando en distintas situaciones. A ti que me escuchas en este momento, vivamos la palabra de Dios, sí, enamorémonos de esta palabra del Señor, hagámosla nuestra cada día, porque tú y yo como vencedores, como guerreros de oración, como cristianos, como intercedores, tenemos que tener la palabra de Dios, atarla a nuestro corazón, porque el poder está en la palabra. El poder está en la palabra de Dios. Dios dijo que Él ha engrandecido su palabra sobre su nombre. Sí, la palabra de Dios es bien importante. La Biblia dice que nos pongamos el calzado de la palabra, así que proviene de la buena noticia. Y es importante porque así estamos más preparados, por eso es importante llevar el evangelio por donde quiera que vayamos. En cualquier lugar que vayas, en cualquier lugar que te pongas de pie, el evangelio debe ir contigo, el evangelio debe ir con nosotros, en cualquier lugar, sí, porque el evangelio es como una defensa. El evangelio de Dios iluminará nuestro camino, el evangelio de Dios nos ayudará a seguir caminando, el evangelio a través de la palabra, de escudriñar la palabra, nos ayudará a detectar trampas, a detectar minas del enemigo, nuestros caminos, claro, a través del evangelio, a través de la palabra de Dios. Y tú y yo como cristianos, como guerreros de oración, es importante que bendigamos a las personas, que la bendigamos, dándole palabra de reino, palabras de la Biblia, palabras de las Escrituras, declarando palabras cada día.
a través del Evangelio, a través de la palabra de la Biblia. Así tú, guerrero de oración, intercedor, que en este momento estás orando, estás clamando, es importante orar en todo tiempo, en todo momento. Esta es la tarea principal tuya como intercedor, como guerrero, como una persona que está en la presencia de Dios. Por eso que la Biblia dice que tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo, en toda ocasión, que oremos en el Espíritu, que nos mantengamos alerta, que seamos persistentes en nuestras oraciones. No te canses de orar, no te canses de clamar. Vamos siempre a orar, interceder por los creyentes en todas partes, por los países, por las crisis, por las necesidades. Debemos orar en todo momento. Así que orando, orando, orando. Cuando tú y yo andamos en el Espíritu, es posible orar y en todo momento y en todo tiempo, porque nos dejamos guiar y dirigir por el Espíritu Santo, porque estamos sintonizados con el Espíritu Santo y sabemos con certeza lo que piensa lo que está pasando en una situación determinada, en un momento específico. Recordemos pasar la mayor parte del tiempo orando en el Espíritu, orando con la palabra de Dios, orando. Importante orar en el Espíritu. Luego que empecemos a interceder en el Espíritu, o sea, hablar en lenguas, debemos interceder, sí, a través de la palabra. Debemos interceder, ponernos en la brecha por otros, clamar por otros. Sí, tú y yo como guerreros de oración, como intercedores, tenemos que orar, interceder exitosamente por los demás. Orar por los demás, no solo por nosotros mismos, por nuestros hijos, por las dificultades que estamos pasando, no, orar por nosotros, por los demás, no solamente por los seres queridos, sino por todos los cristianos. Orar por las ciudades, orar por las naciones, orar por las almas inconversas que no conocen de Dios, orar por los matrimonios, por los encarcelados, orar por las personas que andan en las calles, que andan en los vicios, que andan sin fe, sin esperanza. Orar para que las personas que no conozcan de Dios, cuando se le predique el Evangelio, su corazón pueda percibir la palabra de Dios y pueda venir a los pies de Dios. Así que es importante que todo el momento estemos orando para que también Dios nos revele los secretos, como dice su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Así que cuando clamamos, cuando buscamos a Dios en oración, Él nos revela cosas ocultas, secretos ocultos. Por eso es importante que oremos. Es importante que oremos, que sigamos intercediendo. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué orar. Así que no te detengas, no te canses. Sigue orando, sigue orando, sigue orando contra todo pronóstico. Es momento de orar, es momento de interceder. Tú y yo debemos vernos como sacerdotes, como intercesores, guerreros, pero también como sacerdotes que en todo momento constantemente está ofreciendo sacrificios de adoración, sacrificio de oración a Dios, sí, en nombre del pueblo, como hacían los sacerdotes anteriormente. Tú y yo somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recordemos que la palabra de Dios lo dice claramente, que los sacerdotes deben pasar tiempo en el altar intercediendo por la persona. Y así es, tu tiempo de oración es importante por los demás, por los que no conocen de Dios, por los que necesitan de Dios. A ti, guerrero de oración, intercedor, eres importante en el reino de Dios. Eres tan importante, así que no pierdas la fuerza. Sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo. Sabes que Pablo nos dice en la palabra de Dios que nos mantengamos alerta y que seamos persistentes en nuestras oraciones, que no nos rindamos, que sigamos orando, que sigamos clamando. Sí, a ti te estoy hablando en este momento. Esto significa cuando somos persistentes, que tenemos
tenemos que ser vigilantes, que tenemos que estar completamente despiertos, que tenemos que ser incesantes en nuestras oraciones, que tenemos que clamar en todo momento y en todo tiempo. Sabes que nuestras antenas espirituales siempre tienen que estar elevadas para captar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que está sucediendo en el espíritu. Por eso no debes abandonar la oración, no debes cansarte de orar, debes continuar haciéndolo una y otra vez si es necesario. No te olvides de orar, no te olvides de orar, no te canses de clamar. Porque es importante que recuerde que el enemigo con el que estamos luchando no abandona fácilmente. No abandona fácilmente, no. Por eso es que tú y yo, que nosotros tenemos que resistir al diablo y él va a huir de nosotros, como dice la palabra de Dios. Ahora sé, ahora entendiste. Sí, a ti te estoy hablando, guerrero de oración, guerrero de intercesión, guerrero que te encanta estar en la presencia de Dios y te gusta orar, que te gusta interceder. En este momento quiero levantarte para que puedas entender que tu oración sí está llegando, que aunque no estés viendo nada ahora, sí está pasando algo tremendo en el mundo espiritual. Así que no dejes de clamar, no dejes de orar, ponte tu armadura cada día para que seamos victoriosos, para que seas victorioso, para que puedas alcanzar la victoria. Usa estos instrumentos protectores que de guerra, estos instrumentos que ya Dios te ha dado para que estés preparado, para que puedas utilizar todo lo que necesitas. Comienza a usar esta armadura, estos instrumentos para orar, para interceder, para seguir adelante, para seguir sin desmayar. Así que usa tu escudo de la fe, ora en todo tiempo, usa tu espada del Espíritu, vamos, usa los calzados del Evangelio y no te detenga contra todo pronóstico. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Esta fue su hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones.